¿Cómo completarías esta frase? En esta calle, 2 restaurantes, uno español y uno italiano. La opción A, están. Opción B, hay. Opción C, háis. Y la última, opción D, está. Y la respuesta correcta es la B. Muy bien. En esta calle hay 2 restaurantes, uno español y uno italiano. Hay versus está. ¿Cómo y cuándo usarlos? Hola, amores. Si esta es la primera vez que te pasas por mi canal, yo soy Gala y esto es Spanish by Gala. Hoy he preparado un vídeo para que nunca cometas errores con hay y está. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Primero voy a contarte la teoría, para después revelarte unos pequeños trucos. Y finalmente, para que hay y está entren bien en tu cabeza, voy a compartir contigo no 1, no 2, sino 30 ejemplos de frases con estos verbos. Con estas frases podrás practicar y practicar hasta conocerlas como la palma de tu mano para que nunca más confundas estos verbos españoles. Paso 1. La teoría. Mira esta imagen. ¿Qué ves? Una calle de España con un edificio y un bar. Perfecto. Luego volveremos a ella. Lo primero que vamos a hacer es ver cuándo tenemos que usar hay. Utiliza hay para indicar que algo existe o está presente en un lugar determinado. Por ejemplo, hay un bar debajo de mi casa. Importante. Recuerda que con hay puedes utilizar los artículos indeterminados. Un, una, unos, unas, pero nunca los artículos determinados. Además, hay no cambia en singular y en plural. Hay un bar, hay unos bares. Por otro lado, utilizaremos está para indicar dónde se encuentra algo o alguien. Por ejemplo, el bar está debajo de mi casa. Importante. Recuerda que está se puede utilizar con los artículos determinados. El, la, los, las, pero no con los artículos indeterminados. Además, está varía en singular y en plural. Por ejemplo, el bar está debajo de mi casa, pero los bares están debajo de mi casa. 2. Los trucos. Muy bien, la teoría está muy clara, pero en la vida real no tenemos tiempo para pensar en teorías. ¿No existen algunos trucos para saber si tengo que utilizar está o hay? Pues sí, tenemos 3 trucos. Simplemente piensa. ¿Estoy hablando de un lugar, una cosa o una persona conocida? Sí. Entonces usa está. La farmacia está en el centro comercial. Mi padre está en casa. El truco número 2. ¿Estás hablando de una persona, una cosa o un lugar desconocido? Sí. Entonces usa hay. ¿Hay una parada de taxi cerca? Hay un señor en la recepción. Y el último truco. Si en inglés utilizarías there is or there are, tienes que utilizar en español hay. Hay una panadería allí. Hay 2 paradas de metro al lado del hotel. 3. La práctica. Muy bien,
Ya conoces la teoría, ya conoces los trucos, ahora vamos a comprobar si realmente has entendido cuándo usar hay y está. ¿Una parada de metro cerca de aquí? ¿Hay o está? ¿Conoces la parada de metro? ¿Sabes si existe? No. Pues entonces usa hay. ¿Tu familia en casa? ¿Hay o está? ¿Conoces a tu familia? ¿Sabes que existe? ¿Sí? Entonces usa está. Genial, pues ya solo nos queda practicar con 30 ejemplos con hay y está. Repite estas frases todo lo posible. En la ducha, en la cocina, conduciendo, hasta que puedas decir las frases sin pensar. Frase número 1. Hay una manzana en la nevera. 2. Las llaves están en la mesa. 3. Hay una tormenta fuera. 4. La ciudad está en el centro del país. 5. Hay mucho tráfico por la tarde. 6. El aeropuerto está lejos de aquí. 7. En el jardín hay un gato. 8. El libro está en la estantería. 9. Hay una gran oportunidad de negocio aquí. 10. ¿Dónde está Pedro? 11. ¿Hay una fiesta en tu casa esta noche? 12. Laura no está en la biblioteca. 13. Hay una nueva película en el cine. 14. Los zapatos no están donde dijiste. 15. Hay una reunión importante mañana. 16. ¿Dónde está la piscina del hotel? 17. Hay un problema con el ordenador. 18. Los cubiertos están en el segundo cajón. 19. Hay una nueva exposición en el museo. 20. Los invitados de la boda están en la iglesia. 21. En esta tienda hay ofertas especiales esta semana. 22. España está en Europa. 23. Hay un problema con el agua caliente. 24. ¿Dónde está la Plaza Mayor? 25. En el sur hay playas hermosas. 26. Ella no sabe dónde está el coche. 27. No hay galletas en la despensa. 28. ¿Tu casa está cerca del mar? 29. No hay ninguna comisaría en este barrio. 30. La estación de tren no está a la izquierda. ¿Te ha resultado útil esta lección? Si es así, por favor, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal. Así siempre sabré qué tipo de contenido te gusta y podré seguir creando muchos más vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!